funciones me dicen que f de x es una función con criterio x cuadrado menos 16 y g de x es otra función que tiene criterio raíz de x. Me están diciendo que tengo que encontrar cuál es el criterio y el dominio de f o g y el criterio y el dominio de g o f. ¿Okay? Eso es lo que queremos. Nada más recordemos, ¿verdad? Lo que vimos la vez pasada, que para hacer la composición, la idea es que yo tenía por aquí una función f que tenía un dominio, un codominio. Aquí, para ir de acá a acá, yo aplicaba lo que era el criterio para decir quién se relaciona con quién. Entonces de aquí, si yo agarro un x, él me va a devolver un f de x. ¿Okay? Por otro lado, tengo una función g. ¿Okay? Por aquí está el dominio de la función g. Por aquí tenemos el codominio de la función g. Tenemos un criterio que me dice quién se relaciona con quién en el dominio y en el codominio. Y de esta forma, un x de aquí me lo va a estar relacionando con un g de x de acá. Entonces, ¿qué hace la composición? Bueno, hace, digamos, produce, ¿verdad? Que nos brinquemos por ahí uno de los conjuntos intermedios. Ya que hice el dibujo así, voy a explicar g o f de x, que la vez pasada vimos la definición, y esto era g evaluado en f de x. Entonces vean que aquí lo primero que uno hace es tomar el x y meterlo en la función f. Es lo que estoy haciendo aquí al inicio. Tomo un x, esto me devuelve un f de x. Pero ese número que me está devolviendo la función f, ese valor, yo lo tengo que ahora meter en la función g. Entonces este resultado lo tengo que meter en g para que me devuelva, ¿verdad?, la evaluación en g. Entonces como que estos dos conjuntos, voy a volver un segundo, como que estos dos conjuntos la idea es hacer o brincarme, ¿verdad?, ese conjunto intermedio, ¿verdad? Voy a hacer un solo dibujo. Entonces yo voy a tener por aquí el x, voy a darle vuelta. Por aquí vamos a obtener f de x. Okay. Eso es lo primero que decía por acá. O sea, yo agarro el x, lo meto en la función f, me devuelve un f de x. Okay. Y a ese f de x, a este f de x, le aplico la función g. Entonces, agarro ese resultado, le aplico la función g, y esto me devuelve un g de f. Tomo el resultado de f, lo meto en g y me va a devolver el resultado de esa evaluación. Ok, entonces estos dos conjuntos, el codominio de f y el dominio de g, como que yo los quiero, digámoslo así, unir, ¿verdad? Quiero que estos dos se me conviertan en este. Y ahí era donde tenía que tener, ¿verdad?, el cuidado. Bueno, esa era la parte importante para calcular el dominio de la composición. ¿Por qué? Porque en este caso en particular, de f solo me puede devolver cosas que g pueda tomar. ¿Okay? Esa es la parte importante. Viéndolo aquí algebraicamente, lo que me devuelve f solo puede devolverme cosas que g pueda tomar. Porque g está tomando el resultado de lo que me dé f. ¿Okay? Entonces, vamos con el ejemplo. Me están dando dos funciones. Una función es f. Me están diciendo que tengo que calcular el dominio. Ya nosotros sabemos calcular dominios en funciones algebraicas, que es las que hemos hecho. Buscamos denominadores. Los denominadores no pueden ser 0. Buscamos raíces. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0.
La función f no tiene ninguna de las dos, no hay denominadores, no hay raíces, no tiene ningún problema. Por lo tanto, el dominio es R. Y vamos a decir que el codominio, como pueden sobrar en el codominio, vamos a decir que es R, no hay ningún problema. Más adelante vamos a ver cuál. Y vamos a ver que en realidad, si yo quisiera calcular el rango o el ámbito de esa cuadrática, sería de menos 16 en adelante. Ahora, no utilizo en el codominio los números que están por debajo de menos 16. Perdón, de 16 más bien. No, sí lo dije bien, de menos 16. O sea, esa cuadrática no utiliza ningún número que esté por debajo de menos 16. Pero yo puedo poner que el codominio sea R porque en el codominio pueden sobrar. No hay ningún problema. ¿Qué pasa con la función g? Bueno, la función g si tiene una raíz, tiene un caso problemático, ¿verdad? ¿Qué pasa con las raíces? Lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Okay? Entonces, ¿qué recibe g? G solamente recibe positivos, ¿okay? O 0. Eso lo podemos poner entonces como el intervalo que va de 0 más infinito. ¿Okay? Y de igual forma, puedo decir que su codominio es R. Eventualmente, como es una raíz, solo devuelve positivos. Si yo quisiera el ámbito del rango, diría que son los positivos también, de 0 más infinito. Como estoy escribiendo el codominio y pueden sobrar, puedo decir que es R. Entonces ahora, lo primero que me piden es calcular el criterio y el dominio de f o g. Vamos a ver cómo nos va. F o g de x dice que es f evaluado en g de x. Esto es, en el criterio de la función f, en vez de la x, escribo el criterio de la función g. Escribo una raíz. Entonces voy a ir y en vez de la x, donde encuentre una x, esa x la voy a cambiar por raíz de x. Entonces voy a mi función, en el criterio de esa función f, donde hay una x, cambio esa x por raíz de x. ¿Qué me queda? Raíz de x al cuadrado menos 16. O sea que me queda x menos 16. Ok, ahora voy a ver cómo calculo el dominio. Voy a bajar un poquito más para hacer el espacio. Vean que lo primero que estoy aplicando aquí a x, lo primero que le aplico es la función g. Okay. A x, lo primero que le estoy aplicando es la función g. Y esto me devuelve g de x. ¿Cuáles x puede tomar la función g? Dijimos que el dominio era los positivos. Quiere decir que para g, este conjunto es de 0 hasta más infinito. Para g, el codominio puede ser R. Okay. Por otro lado, f estaría tomando el g de x y me estaría devolviendo un f evaluado en g de x. Okay. F, su dominio era R y su codominio era R. Entonces yo necesito que G me devuelva valores que F pueda tomar. Y me doy cuenta que sí, que no hay ningún problema. G me devuelve números reales y F puede recibir cualquier número real. Qué dicha, no tengo ningún problema. Entonces, ¿cuál es el dominio de la composición F o G? Sí, lo que podía recibir F. Entonces yo digo, ok, el dominio, más despacio, el dominio de la función f o g, le cambié el color, el dominio de la función
f o g va a ser de 0 hasta más infinito. Ok. Vean lo que les decía, que el resultado de esta composición, el resultado, me estoy refiriendo al criterio, ¿verdad? El criterio que resulta de esa composición, lo que hace es brincar todo este proceso, ¿vean? Si aquí yo agarremos un número, recuerden que G es lo primero que yo aplico y G toma cualquier positivo. Entonces agarremos, no sé, el 5. Bueno, G es una raíz cuadrada, agarremos algo que tenga raíz exacta, 4. Aquí yo le apliqué G, ¿verdad? O sea que el 4 en la función G, ¿con quién se relaciona? Bueno, la función G, el criterio es raíz de X. O sea, esto es raíz de 4 que me da 2. Quiere decir que en G el 4 se relaciona con el 2. Dice que después le apliqué la función f, eso es lo que hace la composición. Bueno, ¿cuánto es f de 2? ¿Verdad? F tomó el 2 y lo evaluó en su criterio, que era x al cuadrado menos 16. Esto me da 4 menos 16, da 12. ¿Okay? Quiere decir que en f el 2 se relaciona con el 12. ¿Qué hace la composición? La composición me brinca de una vez de aquí a aquí. Entonces la composición tomaría el 4, voy a evaluar ese 4 en el criterio de la composición que fue x menos 16 y me va a dar 12. ¿Okay? Va a brincarse ese conjunto intermedio. Ahora, bueno, ¿por qué el dominio son los positivos si al final el criterio de la composición, si yo le calculo, no sé, el dominio a este criterio, de esto R, no tiene ningún problema? Bueno, es porque en el fondo yo estoy pasando por ambas funciones. Haber podido calcular G de ese valor, G solo recibía positivos. ¿Ok? El otro que me pide el ejercicio es G o F. ¿Ok? Entonces vamos a calcular G o F. ¿Cuánto es G o F de X? Eso es G evaluado en F de X. O sea, voy a ir al criterio de G. Los criterios ya me quedaron muy arriba, pero recuerden que el criterio de G... Profe, Sí, dime. ¿por qué 4 menos 16 le da 12 positivo? Sí, ¿verdad? Muy raro. Fue porque también hice mal este. So, a 4 menos 16 me da menos 12 aquí y menos 12 por acá, gracias. Si todos dan menos 12. Y muchísimas gracias. De ahí se me fue un safis con el menos. Ujú. Recuerden que g de x es raíz de x y f de x era x al cuadrado menos 16. Entonces yo lo que estoy diciendo aquí es, en el criterio de g voy a ir a sustituir el criterio de f. El criterio de f es x al cuadrado menos 16. Entonces voy al criterio de g y voy a sustituir en vez de la x, voy a cambiar aquí la x por x al cuadrado menos 16. Entonces, ¿qué me queda? La raíz de x al cuadrado menos 16. O sea, la composición de G o F. ¿Cuál es el dominio? Bueno, vamos a bajar un poquito para hacer espacio y vamos de nuevo con la idea. En este caso, vean que lo primero que yo hago es coger el x y evaluarlo en la función f. Entonces yo estoy cogiendo aquí un x, estoy aplicando la función f primero para que me dé f de x. Aquí apliqué f. Luego a ese resultado le estoy aplicando g para llegar a obtener
G evaluado en f de x. Dijimos que G, me estoy fijando por aquí, arriba, cuál era el dominio y cuál era el codominio de G y cuál era el de F. Entonces habíamos dicho que G tenía como dominio de 0 más infinito. Y me devolvía valores en R. F tomaba valores en R y me devolvía valores en R. ¿Verdad? Okay. Y yo quería que estos dos conjuntos, digámoslo así, fueran compatibles. O sea, que F me devolviera números que G pueda tomar. ¿Y cuál es el problema? Que aquí F me está diciendo, yo le devuelvo cualquier número real. Y G dice, no, yo no puedo recibir cualquier número real. Yo solo recibo positivos. Entonces ahí tengo un problema. F está devolviendo números que G no puede tomar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Restringir los números que me devuelve F para que G sí los pueda tomar. Bueno, entonces G dice, no, yo solo recibo positivos. Usted F me tiene que devolver a mí solamente positivos. ¿Ok? Entonces yo le digo, bueno, ok, F me está poniendo esa restricción. Por lo tanto, yo voy a pedir que F solamente devuelva positivos o 0. ¿Okay? Lo que puede recibir G. Esa es la condición que le pide G a F. G le dice, F, no, yo solo recibo positivos. No me devuelva cualquier número. Entonces f de x tiene que devolver positivos para que todo esté bien. ¿Quién era f de x? X al cuadrado menos 16. Eso es lo que se tiene que cumplir para que todo funcione bien. Entonces, esto es x menos 4, x más 4. ¿Y qué tengo que resolver? Una inecuación. Donde toda inecuación que no es lineal, tengo que hacerle tabla de signos. Los ceros de mi inecuación, bueno, de los factores, son menos 4 y 4. Ambos son funciones lineales crecientes, la m positiva. Por lo tanto, van de negativos a positivos, ¿verdad? Van para arriba. Y entonces da más menos más. Y entonces yo necesito que sea positiva, necesito que sea aquí. Ok. ¿Cuál es el dominio de la composición? Bueno, es el resultado de esa inecuación. Voy a hacer un poquito más despacio. Y dice que el dominio entonces de G o F va a ser desde menos infinito hasta menos 4. Esto va cerrado porque es mayor o igual. Y desde 4 hasta más infinito. Entonces vean lo que dije hace un rato. Hagámoslo con un número en particular. Yo dije, bueno, para que esto funcione bien, tengo que coger un número entre menos infinito y menos 4 y de 4 a más infinito. Cojamos, no sé, el 6. Okay. Digamos que cojo el 6. Y yo digo, bueno, le aplico la función f. ¿Cuánto me da f evaluado en 6? Bueno, f era esta expresión. Eso me da 6 al cuadrado, 36 menos 16 me da 20. Okay. Para f, el 6 se relaciona con el 20. Luego le digo a g, bueno, tengo que meter el 20 en g. ¿Qué hace g? Le saca raíz. O sea que el 20 en g se relaciona con raíz de 20. Lo que me hace la composición es que me va a brincar de aquí a aquí de un solo tiro, ¿verdad? La composición, si yo evalúo G o F de 6, entonces lo meto en el criterio de G o F y eso me va a dar la raíz de 36 menos 16.
raíz de 20 de un solo tiro. Se brinca ese paso intermedio de primero evaluar f para luego evaluar g. Los evalúa de una sola vez. ¿Por qué esto me dice que no puedo evaluar un número entre menos 4 y 4? Pero porque si ustedes agarran el 0, sí lo pueden evaluar en f. En f les da menos 16, el 0 se relaciona con menos 16. Pero ¿qué pasa cuando lo meto en g? De ahí g de menos 16 no existe, raíz de menos 16. Entonces ahí es donde da problemas. Por eso fue que restringí el dominio de la composición, porque yo el 0 no lo puedo meter, no puedo. Y de hecho aquí, aunque se hubiera simplificado, aquí no se simplificó, pero vean que aquí, si lo meto directamente en el criterio de la composición, tampoco da un número real. Da raíz de menos 16, falla. Por esa razón es que no están los valores entre menos 4 y 4 en el dominio de la composición. ¿Okay? Y tenemos listo ahora ese ejemplo.